President Zelensky said today that his country would risk either giving up a partner or giving up its dignity. There's been criticism that this deal... You mean he doesn't like it? It's unclear. He was sort of... Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then, they should just keep fighting, I guess, The suggestion that he made, though, was that if he doesn't accept it, that the U.S. would pull back its support for Ukraine. Well, at some point he's going to have to accept something. He hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. This war never would have happened. I inherited this war. And I thought he should have made a deal a year ago, 2 years ago. The ultimate deal would have been if it never started. That would have been the good deal. That could have been done too if you had the right president, but you didn't have the right president. Ongi etorri guztioi, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Geopolíticas Podcast, a GZ Podcast, en este programa que emitimos el día 26, miércoles de noviembre de 2025. Pues nada, deciros que lo grabamos el sábado 22, Naya y yo, por si ha pasado algo, que nunca lo sabremos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vamos a hablar de las negociaciones y la propuesta que ha hecho Estados Unidos de negociación sobre Ucrania. Recordaros que nuestro último programa sobre Ucrania es un programa que grabamos con José Antonio García, nuestro aerotrastornado de lujo, el programa 3 de esta temporada, Drones, Ucrania y la guerra como laboratorio tecnológico. Lo que pretendemos hacer en este programa es un pequeño resumen de lo que ha acontecido y de las negociaciones, pero antes de eso recordaros que nos seguéis en Telegram, en Edapena Difusión, en X en @gz_podcast, nos seguís también en iVoox y Spotify, en nuestro canal, GZ Podcast, donde tenemos 3 programas. Tenemos los GZ como este, que son programas de análisis en profundidad y demás en castellano. Los tenemos también en euskera. Y tenemos unos programas un tanto más ligeros, de otro tipo, entrevistas de campo, entrevistas a gente que no conforma nuestro podcast, nuestro círculo, pero que creemos que son interesantes. Incluso es gente con la que a veces no coincidimos, pero bueno, ahí están. Creo que también os podéis escuchar en la aplicación de podcast que tiene Apple. Creo que estamos también allí. Si alguien nos escucha a través de ahí, pues que nos lo confirme por X y demás. ¿Qué tal se escucha? ¿Cómo llega el sonido? ¿Hay algún problema? Si no nos equivocamos, pues iVoox también nos manda nuestro podcast ahí, así que eso. Y al otro lado de los micrófonos tengo a Naya Sanzo esperando para hablar. Y bueno, en fin, hemos creído que era necesario retomar Ucrania. Era un programa que íbamos a hacer dentro de poco, pero se ha precipitado este plan de paz y queríamos dedicarle unas líneas extra. Naya, ¿por qué estamos grabando este programa sobre Ucrania? Aparte de porque Grelo 2 lo demanda, ¿no? Ese fan que pone cuando viene Naya y que cuando habla Naya de Ucrania. Le soltamos hay un regalito con el último programa sobre Mamdani y Nueva York y demás, pero no se conforma, quiere más. Entonces, ¿por qué estamos grabando este programa? Bueno, estamos grabando este programa sobre Ucrania porque habíamos dejado un poquito abandonada la situación en la guerra, el frente, la retaguardia, el frente diplomático. Sobre todo este año ha sido un año de muchos vaivenes, de muchas subidas y bajadas, algunos cambios importantes que han afectado a todos los aspectos que rodean a la guerra. Y aunque estábamos preparando ya un programa para dentro de unas poquitas semanas, los acontecimientos se han precipitado tanto esta semana que hemos creído importante hablar del momento en el que estamos para tener una base sobre la que hablar en el futuro, sobre hacia dónde han ido las cosas, que estamos un poco en un momento que podría o no, nunca se sabe con Donald Trump, pero podría ser un punto de inflexión en el avance hacia algún tipo de diplomacia o hacia un cambio relativamente importante en la guerra. Y entonces hemos pensado que era el momento de recuperar Ucrania, que nunca nos hemos olvidado de ella, pero la hemos tenido un poco en la recámara. Pues os traemos el GZ Podcast
séptimo de la sexta temporada, Ucrania, el plan de Witkoff y la amenaza de la paz. Y hechas las presentaciones e introducciones, ¿qué te parece, Naya, si nos vamos un poco a un histórico, ¿no?, de estas negociaciones? Porque después de todo ese show en Estambul, donde los ucranianos, bueno, había una ley, ¿no?, en Ucrania que prohibía negociar con la Federación Rusa. Y es cierto que los negociadores, entre el cual, por cierto, se encontraba un ministro de defensa que ya no está, que está huido, bueno, está en Turquía, en fin, un tártaro crimeano y todas estas cosas, ha cambiado un poquito el gobierno ucraniano, ya entraremos más adelante en eso, pero se permitió, creo que, cuestiones humanitarias y que Rusia se rindiera 100%, sin condiciones y demás. Claro, de ahí solo salieron unas cuestiones humanitarias que antes se llevaban de otras maneras y pues hemos visto de forma aterradora cómo se han ido intercambiando cadáveres en proporciones como 1000 ucranianos a 30, fue lo que salió de esa reunión. Y luego esta primavera también hubo un bloque de reuniones, ¿no?, si no me equivoco. ¿Cómo fue este bloque de reuniones de primavera, estas negociaciones? ¿Quién presionó? ¿Cómo funcionó? Bueno, en fin, ¿qué papel tomaron los vecinos europeos de Rusia? En fin, ¿cómo funcionó? Bueno, creo que en algún momento de este año hemos hablado varias veces de que a Donald Trump no le gusta esta guerra. Hay otras guerras que le gustan más que esta. Esta le parece algo que no tenía que haber empezado y que no habría ocurrido si él hubiese sido presidente y si no le hubiesen robado las elecciones. Y había guerra en Ucrania cuando Donald Trump era presidente y Donald Trump no fue capaz de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania por Donbass, que era bastante más sencillo de resolver que esta guerra, que es mucho más amplia, es la guerra de mayor intensidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda. El inicio de este intento negociador del trumpismo nació ya con las contradicciones que hay en esa administración, que carece de esos expertos, esos adultos en la habitación que se les suele llamar en Estados Unidos y que prefiere rodearse de personas de confianza. Así es como Steve Witkoff es un amigo muy cercano y de hace muchos años de Donald Trump, que no tiene ninguna experiencia en la diplomacia, no tenía esa experiencia cuando se le dio el puesto de enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio. Por motivos que nadie alcanza del todo a comprender, Donald Trump empezó a enviarle a la Federación Rusa a negociar con Vladimir Putin y el feeling entre ellos ayudó y Steve Witkoff se convirtió en el enviado de Estados Unidos para Rusia, fundamentalmente porque Rusia no aceptaba aquí al general Kit Kellogg, considerado un miembro del complejo militar industrial y alguien demasiado cercano a Ucrania, no lo aceptaba como un interlocutor viable. De estas conversaciones directas de Vladimir Putin y Steve Witkoff y las negociaciones en Turquía o en Arabia Saudí entre Lavrov y Marco Rubio, hablabas de esa ley de Ucrania que impide negociar con Rusia. Marco Rubio está sancionado tanto por Rusia como por China por sus posturas radicales, beligerantes, belicistas. Es un neocon de nivel elevado, lo estamos viendo ahora está más centrado en el hemisferio occidental, en esas amenazas contra Venezuela, contra Colombia, contra México, contra quien haga falta. Cualquiera para Marco Rubio es un peligroso comunista. Las negociaciones no podían ser en Rusia, fueron inicialmente entre Turquía y Arabia Saudí. De estos contactos iniciales salieron un par de planes, un par de intentos, de borradores para intentar negociar algo. Donald Trump tenía la extraña sensación de que todo iba a ser muy sencillo. La forma de actuar de Donald Trump es centrar
centrarse en las relaciones personales y olvidarse completamente del contexto, de los condicionamientos políticos, de todo lo demás, de la historia de los conflictos, y él lo ha repetido muchas veces. Esta guerra, he terminado 8 guerras, cosa que es falsa, pero esta que iba a ser la más fácil, que tenía que haber sido la más fácil, de momento no he podido. Y él le achaca a Vladimir Putin la culpa de no haberle hecho caso. Él esperaba que por la buena relación que mantienen los dos presidentes, cuando le dijera que la guerra se acabó, pues Vladimir Putin acataría y se acabaría la guerra. En el mundo del realismo mágico trampista todo es posible. Hace 24 horas J.D. Vance, que se supone que es alguien más racional, alguien a quien en su momento el liberal New York Times nos presentaba como una figura política seria, un escritor con una experiencia vital importante. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos y uno de los serios aspirantes a ser quien aspire a la presidencia dentro de 3 años, se preguntaba por qué Rusia y Ucrania no deciden por fin comerciar entre ellos y olvidarse de la guerra. Todo es simple, todo es fácil, todo es sencillo en el mundo trampista. Si bajamos ya a la realidad, las dificultades para conseguir que estos dos países que llevan 3 años y medio en guerra directa, pero que llevan 12 años prácticamente en un conflicto que tiene muchas aristas, la guerra es evidentemente la más importante, pero la situación no se limita a la guerra de 2022, el conflicto venía heredado ya de los tiempos de Maidán, de la anexión de Crimea, de la adhesión de Crimea a Rusia, de la guerra de Donbass, del rechazo de Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk que había firmado. Todo esto es un lastre, es un bagaje que el trumpismo no tiene intención de tener en cuenta y que ha dificultado mucho ese intento de diplomacia. Hay que reconocer que ha iniciado Donald Trump y que no han iniciado no ha iniciado nadie más. Ha habido serios intentos de proponer cosas, especialmente esa propuesta de China y Brasil en Naciones Unidas hace un año, de buscar la negociación en esta guerra. El norte global no ha tenido un papel especialmente constructivo y sí lo ha tenido el sur global, que ha intentado ayudar a los países europeos a acabar con la guerra en Europa y no se le ha permitido en ocasiones, como ocurrió con aquella delegación africana que visitó Kiev y Moscú. Se hizo de una forma abierta y extraordinariamente racista. Mikhailo Podolyak les afirmó abiertamente que se mantuvieran en su nivel, que esto no era de su nivel. Por lo tanto, llevábamos 3 años sin diplomacia desde la ruptura de 2022 en Estambul, y cuando el trumpismo empezó a intentar negociar, lo hizo siempre de una forma, llamémosle, tosca, inconsistente y generalmente basada más en sensaciones que en conocimiento. Steve Witkoff, en una entrevista con Tucker Carlson, fue incapaz de nombrar los 5 territorios ucranianos que Rusia reclamó como propios: Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson. Fue una especie de caos en el que el enviado de Trump para Rusia ni siquiera sabía cuáles eran los nombres de los territorios sobre los que estaba negociando. En primavera, en abril, Witkoff realizó, después de todos estos contactos, lo que era entonces se llamó Propuesta Final de Estados Unidos.
de esa propuesta final de Steve Witkoff, que los europeos consideraron especialmente prorrusa, totalmente inaceptable. En apenas 3 días, en una reunión en Londres, en la que Estados Unidos supuestamente tenía que recibir el sí o no de Ucrania a esa propuesta final, ese plan Witkoff se convirtió en la contrapropuesta de los países europeos y Ucrania, que hacía totalmente inviable un acuerdo con Rusia. Por mencionar solo un aspecto, el de la seguridad, que ha sido desde 2022 seguramente el más importante tanto para Rusia como para Ucrania. El plan Witkoff hablaba de no adhesión a la OTAN, hablaba de unas garantías de seguridad robustas. Ese plan era tremendamente ambiguo y muy vago, pero más o menos para que sepamos las directrices en las que se movía. El plan de los europeos hablaba de unas garantías de seguridad equiparables al artículo 5 de la OTAN, mientras no haya unanimidad en el acceso de Ucrania a la OTAN. Es decir, el objetivo seguía siendo la adhesión de Ucrania a la OTAN. Solo eso ya hacía totalmente inviable que Rusia aceptara ese plan. Ese es el proceso que se vivió desde el 20 de enero que Donald Trump toma posesión de la presidencia hasta ese momento de abril, mayo, en el que esas negociaciones no van a ninguna parte, y es el fin de semana del 9 de mayo, desde Kiev, Alemania, Francia, Polonia, plantean un ultimátum de 48 horas a Moscú, en el que Moscú tiene que aceptar un alto el fuego unilateral, es decir, un alto el fuego impuesto por los países europeos, y en el que Rusia no tiene nada que decir, para que en el futuro pueda haber algún tipo de negociación. Rusia no acepta ese ultimátum de alto el fuego y contraprograma convocando negociaciones en Estambul. Esas negociaciones a las que te referías, en las que Ucrania se presentó liderada por el entonces ministro de Defensa, ahora presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov. Estaba ahí porque habla todos los idiomas presentes en la reunión: ruso, ucraniano, turco e inglés. Umerov no está fugado, por cierto. Ha estado en estas negociaciones con Turquía estos días y, según sabemos gracias a The Wall Street Journal, negoció con Estados Unidos de los 28 puntos del plan de Witkoff, el actual, del que hablaremos largo y tendido algo más adelante. Umerov decidió negociar uno concretamente, el que estaba más vinculado a la corrupción. Hablaremos más adelante de corrupción, pero que recordemos que Rustem Umerov es una figura que no es especialmente conocida, no es la más mediática, pero que irá saliendo a lo largo de esta conversación. Un tipo curioso, Umerov, que además es musulmán. Pues no está fugado, no está fugado. O sea, todos esos rumores los desmentimos, ¿no, Naya? No está fugado, Umerov. Rumor desmentido. Claro, Umerov se dice que tiene nacionalidad estadounidense, por lo tanto estaba en Estados Unidos. No sabemos muy bien si medio negociando algo con el trumpismo, modificar un poquito ese punto en el que Estados Unidos proponía estudiar dónde ha ido todo el dinero que Estados Unidos ha enviado a Ucrania, y la negociación de Umerov habría llevado a que ese punto pasara a ser el de amnistía general por la actuación de todas las personas en esta guerra, algo que es tan amplio que puede incluso caber el asunto de la corrupción. Repito, esto no es Komsomolskaya Pravda, es algo que nos ha contado The Wall Street Journal, un periódico occidental y manifiestamente pro-ucraniano. Bueno, también ha sacado el tema de esa famosa tregua que exigía muchos países de la Unión Europea.
una tregua que también Ucrania clamaba, ¿no? Y decía que era un punto para, bueno, hay que recordar que esa tregua era una tregua de 30 días donde se prohibían las hostilidades, pero Ucrania mantenía el derecho a rearmarse. Una tregua que tenía mucho que ver con la reserva crítica de proyectiles y de drones de Ucrania. Y bueno, pues quiero decir, el alto mando ruso pudo cometer errores al inicio, pero como se dice vulgarmente, tontos no son. Y el cuerpo diplomático ruso se sacó esta jugada. Creo que fue también, además, bueno, Zelensky hizo como una especie de espantada, luego fue a Estambul, y no le esperaba a nadie porque estaba pactado que fueran dos delegaciones quien hablaran. O sea, fue un poco ridículo. Entonces, digamos que la prensa occidental del... Sí, dime, Naya, perdona. Las negociaciones eran en Estambul y Zelensky fue a Ankara. Digamos que estaba todo preparado para que Zelensky fuera a un lugar en el que Putin no iba a estar. Nadie dijo que Putin fuera a participar en las negociaciones, pero el intento de Zelensky de contraprogramar la convocatoria de Vladimir Putin fue el, vale, negociamos entre presidentes. Esta es un poco la idea de negociar desde arriba, que aplica el trumpismo. Trump también cree que en una negociación directa, una reunión entre Trump y Putin va a resolver toda la guerra. Esto era un poco coger la idea trumpista y decir que bien, que Zelensky está dispuesto a negociar, pero solo con Vladimir Putin. Vamos a ser serios, una reunión no puede resolver esta guerra se va a resolver desde una diplomacia, digamos, de trabajo, algo muy laborioso. Hay muchos puntos que tratar y cada uno de ellos requiere unas normas, una serie de cuestiones previas que no se van a resolver de ninguna manera en una única reunión. Volviendo a esa reunión, hay que recordar que además, bueno, estaba pactado que hubiera dos delegaciones donde se iba a hacer, y este señor, el presidente ucraniano, pues llegó allí de forma muy inopinada, improvisada, diciendo que viniera Putin, y era una cosa como muy de no sé, muy de patio de colegio, muy fuera de contexto diplomático, muy poco profesional. Y entonces la prensa, si hacemos un poco el análisis de la propaganda, la prensa occidental, los así autodenominados NAFO, ¿no? Ese colectivo que digamos que le gusta echar gasolina al incendio y hacer propaganda de todo lo que la Unión Europea quiere en Ucrania, que no necesariamente es información real o son deseos que pueden llegar a ser realidad, por mucho que se apoyasen sus decisiones o su visión o lo que tenga esta gente. Hablaba de primero que Rusia tenía que tomar ese alto el fuego. Lo que pasa es que la opinión pública rusa eso no tuvo ningún impacto. Y segundo, que Putin era quien tenía que ir ahí. Lo que ocurre es que Estados Unidos lo que hizo, en vez de apoyar esa cuestión que Zelensky quería, fue enviar un testigo, un enviado, alguien que hablase antes de la reunión o algo así, si no me equivoco, ¿no, Naya? Hubo... Sí, hubo una mediación de Estados Unidos. Estados Unidos considera que no puede dejar solas a Rusia y Ucrania, pero después de esa primera parte de la reunión, Rusia y Ucrania decidieron continuar por su cuenta y se pidió a Estados Unidos que abandonara la sala, y fue entonces cuando se empezó a negociar lo que se podía negociar. Rusia no iba a aceptar ese alto el fuego. En ese momento lo que se estaba planteando era hacia qué vía de negociación se iba a dirigir. Lo que Rusia ha propuesto siempre es negociar una resolución final, un tratado, algo que no solo pare la guerra, que no sea un alto el fuego, sino que haya algo negro sobre blanco, que todas las partes hayan firmado y que sea legalmente vinculante. Ucrania y sus aliados europeos buscan un alto el fuego, pero no necesariamente buscan la paz entendida como ausencia de guerra, no necesariamente ausencia de conflicto. Ucrania está muy lejos
lejos de conseguir sus objetivos. Rusia se suele hablar de que no ha rebajado sus objetivos, sí lo ha hecho, no son tan maximalistas como eran en 2022 y está mucho más cerca de estar en condiciones de conseguirlos en el futuro. Por lo tanto, a quien no le interesa que haya un tratado final es claramente a Ucrania. Por lo tanto, lo que han buscado a lo largo del año Ucrania y las capitales europeas ha sido ese alto el fuego y perspectivas futuras de negociación, pero siempre con la idea de buscar una reunificación a lo alemán, recuperar esos territorios en el futuro, continuar exigiendo la adhesión a la OTAN. Era algo que se parecía demasiado al proceso de Minsk, esa experiencia que parece que nadie recuerda, pero que marca mucho la postura negociadora rusa, sobre todo en términos de qué estamos buscando. ¿Estamos buscando un alto el fuego o estamos buscando una resolución final? Ese era el primer desacuerdo, que es el que ha marcado toda la diplomacia a lo largo del año. Bien, teniendo en cuenta todo esto que cuentas, Naya, hay una cuestión que creo que es importante y a destacar. Es que Rusia pues, tuvo unas condiciones previas, o sea, pedían unas condiciones en ese acuerdo final, que eran que los oblast, las regiones o departamentos que se había agregado constitucionalmente, pues el ejército ucraniano se retirara y Ucrania consideró esto inadmisible. Después de esta reunión, donde sí se pactó cuestiones humanitarias, intercambio de prisioneros enfermos, intercambio de prisioneros, intercambio de cadáveres, se pactaron cuestiones humanitarias importantes. Es decir, Ucrania recuperó hasta la fecha 15.000 cuerpos. La última vez, creo que esta misma semana en la que estamos grabando, un intercambio entre 1.000 cuerpos ucranianos. Rusia recibe a cambio 30 cuerpos rusos, ¿no? Y esto habla también de cómo va la guerra en el ámbito territorial y de las bajas, porque quien recupera los cuerpos es quien se queda con el terreno. Es decir, esto es importante. Asimismo, después de esto, Zelensky creo que hizo una gira un poco por Europa, ¿no? Hicieron un paripé en Albania un poco, en fin, un poco naif, con unos dibujos en la pared y todo esto, que bueno, se pactaron más ayudas. Alemania no para de dar dinero. Y nos plantamos en verano. En agosto, si no recuerdo mal, y no meto la pata como no, con Umerov y alguna otra cosita que he dicho y me has corregido, en agosto volvieron a negociar. Trump salió a la palestra en agosto, pasó algo. Corrígeme si me equivoco de nuevo, Naya. En agosto fue absolutamente frenético. Básicamente se pasó de lo que iba a ser un ultimátum. Witkoff fue enviado a Moscú con un ultimátum a Rusia. Se le iban a imponer sanciones masivas, que una parte se impuso más adelante al petróleo, Lukoil, Rosneft, que finalmente han sido sancionadas por Estados Unidos. Pero la visita de Witkoff acabó con un cierto entendimiento entre Vladimir Putin y Steve Witkoff, una serie de conversaciones entre presidentes y una llamada grupal entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, en la que Donald Trump anunciaba que grandes noticias, Vladimir Putin no quiere un alto el fuego, quiere la resolución de la guerra. Todo parecía acelerarse y del ultimátum a Rusia nos encontramos con el avión presidencial ruso volando hacia el este en dirección al estrecho de Bering y aterrizando en Alaska. A bordo de aquel avión venía Sergei Lavrov con la sudadera más famosa de este año, una sudadera de la Unión Soviética, que causó todo tipo de revuelos porque, como pudimos leer en los medios serios, obviamente era un guiño al imperialismo ruso y al imperio ruso. Esto de que Rusia es la Unión Soviética es el imperio ruso, todos son exactamente lo mismo, aunque pasaran por una guerra que dejó millones
de muertos es ya es un poco el dogma que se ha instalado en la conciencia colectiva. De esa reunión en Alaska salió un masivo ataque de nervios en las capitales europeas y en las cancillerías de los aliados de Ucrania, y una rueda de prensa realmente extraña entre Donald Trump y Vladimir Putin, que no fue la reunión del despacho Oval, pero en la que se podía ver que Donald Trump no estaba excesivamente cómodo. No hubo comida final, la cumbre se quedó un poco a medias, pero Vladimir Putin salió a esa, bueno, le he llamado rueda de prensa, realmente no lo fue, fue una presentación de los dos presidentes, ninguno de los cuales aceptó preguntas, y Vladimir Putin anunció no un acuerdo, pero sí un entendimiento, y advirtió a las capitales europeas contra el bloqueo de ese entendimiento. 3 días después, los aliados europeos estaban en Washington, sentados delante del escritorio de Donald Trump en el despacho Oval, así todos bien alineados, en la pared ese gran retrato de Ronald Reagan mirándoles fijamente. Era quien no haya visto la imagen puede imaginarse el despacho del director y un montón de estudiantes que no se han portado bien. Daba la sensación de una especie de lección que estaba dando el jefe a sus súbditos, pero los súbditos consiguieron lo que buscaban, que es paralizar cualquier tipo de entendimiento, que nunca supimos realmente si lo hubo o en qué contexto había algo de acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin, y la democracia, la diplomacia se volvió a paralizar. Nos quedamos, entre julio y agosto pasamos el aumento de bombardeos ucranianos en profundidad en Rusia. Ahora sabemos que con ayuda directa de Estados Unidos, un ultimátum a Rusia, una cumbre entre presidentes. Era la primera vez en muchos años que un presidente ruso pisaba territorio estadounidense, y esa reunión con los países europeos que paraliza completamente el proceso. Desde finales de agosto todo han sido reproches y declaraciones cruzadas. Rusia y Ucrania seguían intentando apelar a Donald Trump y dejar claro que la culpa siempre es del otro, y conseguir así que Donald Trump no se enfadara con ellos, sino que se enfadara con su oponente. Eso es un poco cómo hemos llegado hasta esta sorpresa de esta semana, en la que Volodymyr Zelensky realizaba su enésima gira de propaganda, de propaganda personal y sobre todo de reafirmación occidental del apoyo a Ucrania. Esta visita culminó con Volodymyr Zelensky y Pedro Sánchez delante del Guernica, y un anuncio que parecía venir un poco de la nada, de Volodymyr Zelensky, que hablaba de reanudar la diplomacia, y para eso volaría desde Madrid, volaría a Turquía para reunirse con el presidente Erdogan y presentarle, no para negociar con Rusia, obviamente, sino para presentar a Erdogan, uno de los líderes occidentales que han participado en la diplomacia. Turquía es cercana a Rusia, pero miembro de la OTAN, por lo tanto le tenemos que considerar miembro de la familia. Zelensky pretendía presentar a Erdogan las propuestas ucranianas. Lo que parece que no esperaba del todo es encontrarse con un plan ya hecho, 28 puntos de un amago de tratado procedente de Estados Unidos. Una diplomacia que parece haber florecido de la nada,
que sorprendió a Zelensky, pero que sobre todo ha sorprendido a los países europeos y que llega posiblemente en el peor momento para Ucrania, para Bruselas, París, Londres y Berlín, en un contexto en el que Ucrania está debilitada por todos los frentes. Sí, esa llamada coalición del deseo, ¿no? De Coalition of Willing, o de la voluntad, esa coalición de la voluntad europea que en esos momentos donde Estados Unidos, pues digamos, ha castigado. Es decir, Estados Unidos, cuando ha deseado algo, ha castigado de alguna manera, ¿no? Por un lado, Estados Unidos ha castigado a Ucrania cortando algunos días, como ha hecho en alguna ocasión, sobre todo ese tipo de ayuda que es la única, digamos, ya hablaremos más adelante, pero bueno, ese tipo de ayuda que es la satelital y la de inteligencia, para que Ucrania se sienta a negociar, y a Rusia, pues bueno, pues le ha fastidiado dándole a Ucrania ciertas potencialidades para sentarla a negociar. Lo cierto es que a la hora de la verdad, y más allá de algún, ¿cómo decirlo?, de algún pasional vídeo en YouTube, la realidad se impone y tuvimos esa reunión de Donald Trump, ¿no? Como si fuera el director de, de un colegio casi, yo qué sé, vamos, ¿no? Donde ha pillado a los muchachitos que están haciendo mal los deberes y el gamberro y los sentó ahí de una manera disciplinaria, ¿no? Muy humillante. Incluso una persona con la que tiene cierta... Has dicho antes que Trump da mucho valor y Trump da mucha importancia a las relaciones interpersonales a la hora de negociar. Quizás por su experiencia en el ámbito laboral, ¿no? Como empresario de gran empresario, gran burgués, dedicado al mundo de los negocios, las casas de apuestas y todas estas cosas que tienen que ver pues con los hoteles y los casinos en Estados Unidos. En fin, Trump lo reunió allí, fue ciertamente una imagen humillante, y Macron, que es una persona con la que él tiene una relación afectuosa, pues bueno, en fin, fue algo degradante. Luego esa reunión de Alaska, donde todo el mundo se fijó en esa sudadera que llevaba Lavrov. El propio Lavrov dijo que, bueno, pues la URSS había sido un periodo histórico y ya está. ¿No? A veces la gente se olvida las declaraciones furibundamente anticomunistas y antileninistas de Vladimir Vladimirovich Lenin. Dime. La sudadera consiguió ventas millonarias para la empresa que produce ese equipamiento. En el capitalismo todo se puede comercializar, incluida la geopolítica. Hay que decir que la sudadera a mí me gustó, ¿eh? Es un inciso así un poquito divertido. Yo me la habría comprado también. Sí, en fin, pero bueno, volviendo a las cuestiones que acontecen en este podcast y de las que vamos a tratar, que acontecen en la geopolítica y tratamos en este podcast, mejor dicho, esa fue la situación. Es decir, esa reunión de Alaska donde al final pues se consiguió sentar, ¿no?, a una delegación rusa y estadounidense, que hay gente que dice, bueno, no se llegó a nada. Bueno, es un comienzo, ¿no? Al final, en alguna ocasión, Peskov y Lavrov habían dicho que querían negociar con el hermano mayor, con quien de verdad mandaba en todo esto, que era Estados Unidos. Lo consiguieron, y en territorio estadounidense. O sea, el que colinda con Rusia, que es Alaska, hay que pensar en la esfericidad de la Tierra para ver que era muy sencillo. Estados Unidos y Rusia tienen frontera directa y, de hecho, hay gente que cruza esa frontera con canoa todos los días, es decir, los aborígenes que viven en esa área. Y luego tuvimos esa reprimenda que Estados Unidos lanzó contra los dirigentes europeos, y luego todo ese discurso fantasioso, ¿no?, que se fue dando todo este verano y toda esta primavera, de que Europa debe de encabezar esa coalición del deseo, Europa de desligarse de Estados Unidos, pero gastando más dinero en armamento estadounidense y gastando un mayor porcentaje del PIB nacional de cada estado en armamento estadounidense, algo que, bueno, no deja de ser ciertamente irónico. Y nos plantamos en esta reunión. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto para llegar a donde hemos llegado? Porque, es decir, ¿y ha habido rabieta en la Unión Europea o no? Bueno, la Unión Europea
tenido rabietas periódicas en cada ocasión en la que ha parecido que podía haber algún tipo de diplomacia. El problema de la Unión Europea es que en febrero de 2022 decidió que su suerte está ligada a Estados Unidos y que lo que buscaba con esta guerra era lograr una derrota estratégica de la Federación Rusa. Esto es consecuencia en parte de ese cambio de poder que ha habido en la Unión Europea, ese desplazamiento del poder hacia el este, del eje París-Berlín, a incluir a esos países del este más cercanos realmente en términos ideológicos al Reino Unido o a Estados Unidos, que no van a aceptar nunca una coexistencia, llamémosle entre comillas, normal con la Federación Rusa. Para la Unión Europea, un acuerdo en el que Ucrania tenga que ceder territorio y tenga que renunciar a, por ejemplo, la OTAN, y Rusia sea readmitida dentro de las relaciones internacionales occidentales como un país más, eso para la Unión Europea en cualquiera de los casos es una derrota estratégica clara. Los términos en los que se manejan los 28 puntos de la Casa Blanca, de los que estamos hablando ahora, indican precisamente eso. Uno de los puntos es que Rusia sería invitada a regresar al G8. Esto es algo que ni el Reino Unido ni ninguno de los países europeos pueden aceptar, porque han planteado la guerra como una guerra proxy en la que conseguir el debilitamiento de la Federación Rusa y su derrota estratégica. En ese contexto, cualquier paso hacia una diplomacia que no les incluya, en la que Europa, no dicen ya la Unión Europea, directamente son Europa entera, que incluye, por cierto, a Bielorrusia y aparte de Rusia, incluida Moscú. Si Europa no está sentada en la mesa, esa negociación no es legítima. No puede haber nada sobre Ucrania sin Ucrania, nada sobre Europa sin Europa. Todo ello puede ocurrir sin Rusia, sin la otra parte de la guerra, pero no sin la Unión Europea. El problema que ha tenido la Unión Europea es que en ningún momento ha sido capaz de presentar ninguna vía hacia la victoria. No hay más vía a la victoria que más armas y más sanciones contra Rusia, ni ha sido capaz de presentar algún tipo de plan para encauzar el conflicto hacia la diplomacia. De ahí que en cada ocasión en la que el trumpismo ha intentado lanzar un plan, todos han sido inviables hasta ahora. La Unión Europea ha reaccionado intentando retrasar, haciendo que pase el tiempo y como parece inevitable, Donald Trump cambie de opinión y se paralice la diplomacia durante un tiempo para que después se vuelva a iniciar, los países europeos vuelvan a decir que esto es inaceptable y que no puede negociarse sin la Unión Europea, detener otra vez el proceso. Todo esto ha sucedido ya, estamos ya, digamos, en la tercera repetición de este proceso, que no ha llevado a nada hasta ahora porque en ningún momento ha habido continuidad. Es decir, los planes han sido todos más o menos parecidos. Los países europeos han mostrado su rechazo rotundo, Ucrania ha mostrado su rechazo un poco menos rotundo, más que nada porque Ucrania no se puede permitir dar un no absoluto a Estados Unidos, y a Rusia no le ha gustado tampoco nada ninguno de los planes hasta ahora, pero no ha habido realmente una negociación, no ha habido una hoja de ruta sobre la que negociar. Esto se da por primera vez en este momento. Esta semana hay un plan que todos hemos leído ya, se ha publicado, primero se filtró supuestamente por Kirill Dmitriev a Axios, uno de los medios en los que el trumpismo filtra aquello de lo que quiere que se hable. Está ya en todos los medios en su integridad. Ucrania ha afirmado que ya lo tiene oficialmente. Rusia se ha manifestado también. El presidente Putin ha dado más o menos una cierta aceptación. No ha habido ningún tipo de
de optimismo triunfalista en Moscú, pero Vladimir Putin sí que ha dicho que puede ser una base sobre la que negociar. La sorpresa ha sido fundamentalmente para la Unión Europea, que no esperaba esta puñalada por la espalda que ha recibido de su gran aliado Estados Unidos, y que realmente encuentra a Ucrania y por extensión a la Unión Europea en su momento políticamente más débil y en unas condiciones complicadas tanto en lo militar como en lo económico y político. And then the final thing, and this raises your point about Gaza or any of these other foreign deals, is we've been able to use the incredible economic leverage of the United States of America. I mean, we're 25%, probably a little bit more than that, of the world GDP. Why don't we ever use our economic leverage to achieve peace? Because when countries aren't fighting each other, when they're actually using their economic talents to manufacture good things rather than weapons to kill each other, then that actually creates incredible economic opportunities for Americans. And that's what the president, that's why he's so focused on peace. He's fundamentally a humanitarian, and we've got 8 peace deals at this point. We're working on number 9 and number 10. And I think that, you know, if he gets number 10 purely for like mathematical harmony, if he gets to 10, the Nobel Prize should be awarded to Donald J. Trump, even though he's certainly earned it with the first 8. But I also think that there's this sense that while he wants to save lives, he also sees a world where people are engaging in commerce with one another rather than killing one another. And he just, you know, he's a tough guy, but he's not a violent human. Like he's not a person, you know, who I think understands violence at a sort of fundamental level. It's like, why don't you stop killing each other and start trading with one another? Why, rather than Russia and Ukraine killing one another, why don't they actually engage in some commerce with one another, travel between the two countries, engage in some sort of cultural exchange? That is his fundamental perspective that he takes into these things. And fundamentally, if we get more peace in the world, it's good for American workers, it's good for the American people, and the president's going to keep on pursuing peace. He's done very well so far, but he's going to keep on working at it. Bueno, Naya, estamos hablando de cuestiones bien diplomáticas, pero la diplomacia se basa en lo que en el frente ocurre. Y lo que en el frente ocurre, en el frente interno y en el frente de batalla. Es decir, es muy importante lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. O sea, Ucrania es un estado sostenido por sus aliados, o porque la está utilizando más bien, y Ucrania es un país que no solo, es un país que ya tiene dependencia económica total, ya la tenía un poquito antes de la guerra, ¿no? Pero vamos, el presupuesto de este año viene manifiesto. Todo el caso de corrupción muy interesante que está afectando a numerosos miembros del gobierno ucraniano, ¿no? Antes del programa me has estado contando además los motes que tienen algunos. En fin, quiero decir que salpica, no salpica, sino que es un caso que señala a figuras muy importantes como el propio presidente de Ucrania, Zelensky, a Yermak, en fin, a gente que tiene un peso y ha tenido un peso específico muy importante en la administración política ucraniana. Un momento delicado en el que Rusia está avanzando en diversos frentes, en lugares que tienen, bueno, un peso cualitativo muy, muy interesante. Es decir, para empezar, Rusia ya controla el 20% del país, ¿no? Entre el 19 y el 20. No tengo los mapas refrescados, pero quiero decir, controla un oblast y una ciudad autónoma, es decir, controla Crimea y Sebastopol, que tiene su propia administración de forma completa, controla prácticamente Lugansk, creo que le falta un 0,2% o algo así, un par de aldeas, no tiene mucho más, controla en los oblasts de Zaporilla y Gerson, es cierto que no controla las capitales, pero controla importantes lugares y 3/4 partes del territorio, incluido la central nuclear de Energodar, y está avanzando en ejes muy importantes como Pokrovsk y Minograd, Liman, etcétera. Incluso ha penetrado en la frontera en Kharkov. Es decir, está creando una zona de amortiguación en Kharkov, aprovechando esos avances en el Donbass. Entonces, Rusia está en un momento militar duro, porque es una guerra dura, de combate urbano, de trinchera, pero Rusia está en un momento militar bueno, en ese sentido, en el que tiene la iniciativa, en el que cumple objetivos,
Y hemos visto cómo, y esto seguramente forme parte de un programa de actualidad militar, pero como Ucrania tiene unas cifras de deserciones. Los jóvenes marchan a Alemania. De hecho, el propio canciller alemán le dijo a Zelensky que evitase que hubiera los jóvenes ucranianos a Alemania, que lo que tenían que hacer es estar en Ucrania, ¿no? Para, cuando cumplen 25 o 26 años, pues incorporarse a filas. Claro, Ucrania además en los últimos intercambios que hemos visto de bajas o en conteos de bajas como los que hace Ruslan Tatarinov, con nombre y apellidos, que las cosas no le van nada bien en el frente, sin dinero, con dependencia industrial casi total, porque sus fábricas son bombardeadas día y noche, con bombardeos sobre infraestructuras ferroviarias, bombardeos sobre lugares de producción eléctrica de diverso tipo y subestaciones eléctricas, porque parte del presupuesto y de la ayuda estadounidense va específicamente a reparar de forma inmediata estas subestaciones. Aunque Rusia esté sufriendo una campaña de ataque a sus refinerías, el momento en Ucrania es delicado, es decir, todo esto que has contado llega en un momento muy delicado y creo que tenemos con cierta ligereza, porque no es un programa de actualidad militar, pero creo que tenemos que abordarlo. No sé por dónde te apetece entrar. Cuestiones económicas, corrupción, industriales, producción eléctrica, guerra. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, en términos militares se suele hablar de bloqueo. Hay un artículo de hace alrededor de un mes de Valery Zaluzhny, ahora mismo embajador de Ucrania en el Reino Unido, apartado un poquito por Zelensky para que no le robara el protagonismo político. Zaluzhny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, él habla de que ya no hay bloqueo, que hay un avance ruso que es muy peligroso. Solemos hablar de Pokrovsky, Mirnograd, Krasnoarmeysk y Dmitriev en los partes de guerra rusos. Toda esa zona está siendo cubierta de drones. Ucrania sigue diciendo que aquí no pasa nada, está todo bajo control, pero es bastante evidente que la táctica rusa de saturar de drones e intentar avanzar con la infantería en grupos muy pequeños y no en convoyes de tanques ni de blindados, sino en muchos casos en motocicletas. Ahí hay una imagen de la entrada de grupos de soldados rusos en Pokrovsk, que parece realmente un corte de una película de Tarkovsky, en la niebla, poco a poco andando en motocicletas, en furgonetas. Ha causado mucha mofa por parte de Ucrania, que así es como se mueve el segundo ejército del mundo. Y es verdad, así es como se mueve en la guerra moderna un ejército que sabe que no puede avanzar, como Ucrania lo intentó hacer en 2023 en los campos de Zaporozhye para acabar con los Leopards estancados en los campos de minas rusos y atacados por los drones. La guerra ha cambiado mucho y lo estamos viendo en la batalla de Pokrovsk. Es muy curioso eso porque Ucrania presentó un grupo que también avanzaba en moto. Y claro, quiero decir, no es hoy un conocido propagandista ucraniano que reside en Madrid, que tiene muchas fotos además con el embajador y demás, bueno, en fin, es un conocido propagandista. Y para él no era el mismo caso. ¿Por qué? No supo explicarlo, pero no era el mismo caso, ¿no? Y vinieron las típicas excusas, ¿no? Y entonces pues vienen los típicos prejuicios de que los rusos no valoran la vida y eso, bueno, es Ucrania quien está teniendo un mayor número de mutilados, heridos y muertos ahora. Básicamente la táctica es muy sencilla, es decir, si usted envía un carísimo blindado, hasta que no se desarrollen protecciones antidrones eficaces, esos blindados mueren las 8 personas que van por la metralla que genera interna, quiere decir, la pared del blindado al estallar. Mientras que usted necesita producir un mayor número de drones y necesita mayor número de operadores para a estos grupos de acción rápida, pues a esas 16 personas que van en 8 vehículos ligeros, derribarlos, y además es más difícil acertar, ¿no? Entonces, todo eso, esa propaganda que hemos visto de que, porque además sabemos por Albaranés, y esto lo recogía nuestro compañero José Antonio en conversaciones que hemos tenido y creo que hago un podcast, que Rusia sí está produciendo blindados.
bastante nuevos. Es decir, lo que pasa es que la función del blindado en la guerra actual ha cambiado. Y no solo en la guerra ruso-ucraniana, ¿eh? Y efectivamente vimos cómo en 2022 las columnas volantes de Rusia fracasaban y vimos luego en ese verano en Zaporizhia cómo los Challenger, los Leopard y otros demás vehículos occidentales o de tecnología soviética como los T-72 remozados polacos y los ucranianos pues no cumplían esa función de ruptura de líneas que tanto la doctrina OTAN como sobre todo la doctrina soviética decían. Es decir, ya no funcionan para ello. Y menos si no tienen un apoyo de la aviación, como es el caso de Ucrania. Es decir, se cacareó que la doctrina OTAN, que yo sepa, la doctrina OTAN habla de un apoyo aviónico masivo. No se dio. Entonces, Rusia se ha sabido adaptar. Y esa propaganda que se hacen, pues... Hay que recordar que la contraofensiva de 2023 se preparó en Alemania y de la mano de la OTAN. La OTAN, como vinieron a decir los comandantes ucranianos cuando empezó todo esto, envió a Ucrania a una operación a la que no enviaría a sus propios soldados porque era consciente de que no era viable. Ese fue el mayor error de Ucrania en esta guerra, que además dio tiempo de sobra. Todos sabíamos por dónde iba a ser la contraofensiva porque era el único lugar viable, dio tiempo a Rusia para defenderse y para empezar a adaptarse a la realidad de la guerra moderna. Eso es lo que estamos viendo ahora, la adaptación a lo que se ha aprendido en estos 3 años y está consiguiendo ahora mismo que Rusia avance en Pokrovsk y Mirnograd, que avance hacia Seversk, el frente en el que no ha podido avanzar en ningún momento hasta ahora y esté amenazando también otra localidad de la que no se habla mucho al sur de Pokrovsk, que es Guliái-Polye. Es la localidad natal de Néstor Magnó. Para quienes les interese la historia del anarquismo, la importancia de ese frente en Zaporozhye es que quedaría, esa es un poco la barrera que existe entre el frente actual y la capital regional, la ciudad de Zaporozhye. La caída de Guliái-Polye sería preocupante para Ucrania y no es algo que vaya a ocurrir a cortísimo plazo, pero sería algo que podría ocurrir. La situación en el frente no es buena para Ucrania porque la dinámica es que Ucrania se debilita y Rusia, incluso a pesar de las bajas son muy altas a ambos lados del frente. No tenemos que creer ninguno de los números que se nos dan, todas las cifras que pueden dar Rusia y Ucrania son propaganda de guerra, pero sí que sabemos que por la naturaleza de la guerra la cantidad de bajas es inmensa. Aún así, incluido las pérdidas que están sufriendo a ambos bandos, la tendencia es a una posición más débil de Ucrania que necesita más material, necesita más personal, necesita que los jóvenes vuelvan de la emigración y sobre todo necesita cubrir un agujero económico inmenso entre 60 y 70 mil millones de dólares para el año que viene y el siguiente, que los países europeos quieren tapar haciéndose con los activos rusos intervenidos en la Unión Europea. Hace unas semanas parecía que todo estaba a punto, pero en la reunión final Bélgica, ese pequeño país en el que se encuentra Euroclear, que es quien tiene gran parte de esos activos y hace que Bélgica esté mucho más expuesta que países como Alemania a futuras litigaciones. La Unión Europea no ha declarado la guerra a Rusia, por lo tanto sería relativamente sencillo que Rusia acudiera a los tribunales y que pudiera finalmente ganar esa litigación
y bueno, lo que pedía Bélgica era que el riesgo fuera común, que el riesgo no fuera proporcional a la cantidad de activos que cada país tiene en su territorio. Era muy fácil decir, bueno, nos hacemos con estos activos y pues no hay ningún riesgo. El pensamiento mágico no solo está en el trumpismo, o no hay ningún riesgo, o si hay algún riesgo, pues ya veremos. Bélgica se dio cuenta de que una parte importante, se habla de 1/3 del PIB, estas son palabras mayores, está en su territorio y obviamente no puede aceptar un riesgo tan elevado que no sea colectivo. En este tiempo en el que la Unión Europea pues, ha seguido negociando la forma de hacerse con estos activos y entregárselos a Ucrania en forma de un crédito sin intereses que solo tendría que pagar si Rusia pagara compensaciones de guerra, si Rusia pagara reparaciones, que al final iba a acabar siempre en que Ucrania no iba a poder pagar ese préstamo y el riesgo siempre iba a estar en los países de la Unión Europea. En este tiempo, la Unión Europea se ha encontrado con que de repente los activos rusos están comprometidos para otra cosa según este plan de 28 puntos que la Unión Europea rechaza. Hablábamos de debilidad económica, militar y también política de Ucrania, quien le ha estallado en la cara hace apenas unos días un escándalo de corrupción en el que Volodymyr Zelensky ha tenido que retirar la nacionalidad ucraniana a uno de sus mejores amigos, Timur Mindich, copropietario del estudio de Cuartal 95, del que procede no solo Volodymyr Zelensky, sino gran parte del gobierno ucraniano. El escándalo ha salpicado a Rustem Umerov, por eso se hablaba de si iba a volver a Ucrania, iba a quedarse en Turquía, iba a quedarse en Estados Unidos. El escándalo salpica soberanamente a Andrei Yermak, la mano derecha de Zelensky. Ucrania no tiene constitucionalmente un vicepresidente, pero si lo hubiera, quien está ejerciendo esa labor es Andrei Yermak. Según las grabaciones de las instituciones anticorrupción que se han publicado, su alias era Ali Baba, supuestamente por su nombre, Andrei Borisovich, pero el nombre nos está indicando algo más que una coincidencia en las iniciales. Andrei Yermak es alguien que está en el punto de mira de la oposición que queda en Ucrania, es decir, el partido de Poroshenko y el Partido Nacional Liberal Golos. Todo lo demás básicamente ha sido prohibido o cooptado. Hace varios meses que el partido de Poroshenko habla en medios como político y hace declaraciones diciendo que nadie quiere a Andrei Yermak, que él es el autoritarismo ucraniano. El intento de hacer caer a Andrei Yermak y dejar a Zelensky como una figura protocolaria. Hemos leído estos días como hacer de Zelensky que quede como la reina de Inglaterra, es decir, la persona que técnicamente ostenta el poder, pero que realmente no manda mucho. Ese ha sido el objetivo del partido de Poroshenko estos días, en los que Zelensky se ha encontrado con un escándalo de corrupción vinculado además a la empresa nacional de energía atómica, cualquier cosa relacionada con la corrupción en el sector de la energía. Ahora, a las puertas del invierno más duro para la población, es algo crítico para el gobierno ucraniano y se ha encontrado con esta triple debilidad a la vez y la sorpresa de que Donald Trump le ha lanzado lo que realmente es un ultimátum, un plan de 28 puntos que espera que sea aceptado antes de Acción de Gracias. Acción de Gracias es el último jueves de noviembre, es decir,
el jueves de esta semana. Evidentemente es un ultimátum muy difícil de cumplir. Hablábamos de que la guerra no se puede resolver en una reunión. Es difícil que la guerra se resuelva en 5 días, pero esa presión del tiempo se suma a las presiones militares, políticas y económicas que ya tenía Zelensky. Es una presión externa que viene del peor lugar posible, que es el principal proveedor de armas de Ucrania, el país al que Zelensky no se puede permitir dar un no rotundo porque tiene la capacidad de, como amenaza, dejar a Ucrania sin la inteligencia en tiempo real de Estados Unidos, que ha sido tan importante a lo largo de estos 3 años. La presión para Zelensky ahora mismo es extrema. Sus aliados son los países europeos que ya se han movilizado para conseguir una negociación en la que estén presentes, en la que Ucrania no esté sola y vaya de la mano de los países europeos que en este juego tienen el poder de veto, por ejemplo, en la cuestión de las sanciones y sobre todo en la cuestión económica de esos activos rusos que están retenidos fundamentalmente en la Unión Europea. Esa es la carta que puede jugar la Unión Europea para impedir este ultimátum de menos de una semana a Ucrania. Y si queréis podemos ir entrando ya en qué contiene este plan de 28 puntos que va a ser renegociado. Ucrania ya ha anunciado que negociará con Estados Unidos en Suiza a lo largo de los próximos días. El objetivo, como siempre, es alargar los tiempos, extender los tiempos y conseguir que Donald Trump se frustre y deje también de lado este intento de diplomacia. La diferencia ahora es que antes teníamos una serie de pinceladas sobre las que supuestamente había algún tipo de entendimiento. Ahora tenemos unos puntos mucho más claros, una hoja de ruta, un amago de tratado sobre el que negociar. Esta es la primera vez que la negociación se puede realizar sobre algo concreto y que aspira a ser completo, que trata los puntos principales que están en juego en esta guerra. Bien, volviendo un poquito al asunto de la guerra brevemente, por cerrarlo y antes de avanzar, porque yo creo que lo del agujero económico y la corrupción y otras cosas han quedado muy claras. Decíamos que efectivamente las bajas que se aportan, tanto cuando habla no sé qué general estadounidense, no sé qué general ruso, no sé qué medio, son propaganda. Hay 2 estudios que nos dan un número mínimo de individuos que hay que tomar con pinzas, que son de media zona, que es un medio absolutamente opuesto al Kremlin, y nos da que opera en cooperación con la BBC. Es decir, efectivamente su interés es dar un número elevado de bajas. Mediazona lo que hace es seguir los obituarios, los anuncios en redes sociales, tiene un trabajo serio. Y en lo ruso tendríamos a Ruslan Tatarinov aplicando la misma metodología. Y en ambos casos es un número mínimo de individuos. Es lo que llamaríamos en arqueología y antropología un número mínimo de individuos. No sabemos qué número de bajas hay realmente, porque además igual ahí pues no aparecen los milicianos colombianos, ¿no? Quiero decir, eso ya entraría en meterse en la página web de la Legión y sus obituarios. Bueno, no sabemos exactamente qué hay y qué no, pero lo que sí sabemos es que entre eso y los intercambios que sean de cadáveres, pues que Ucrania sí está teniendo ahora mismo un número de bajas significativamente mayor al ruso, siendo que Rusia ha tenido un número de bajas muy alto en esta guerra. O sea, si vemos esos estudios, pues ponen los pelos de punta. Luego yo creo que hay algo que destacar, que es, decías que Rusia está más fuerte. Bueno, hay una cuestión doctrinal, ha sabido adaptarse a este nuevo tipo de guerra, se han sabido adaptar, se metieron en una guerra que no sabían cuál era, con otras ideas, pues la realidad les golpeó en la cara y se han sabido adaptar.
y nos decían que iban a andar con chips de lavadora. Bueno, eso lo dijo, lo de la lavadora lo dijo Ursula sí, lo dijo ella, lo dijo von der Leyen. O sea, no lo dijo un señor que escribe tweets en internet y tiene un despacho de abogados por ahí por Asturias. No, lo dijo una señora. En fin, dime. A estas alturas creo que todo el mundo ha dicho ya lo de los chips de las lavadoras, pero es que esta misma semana, creo que fue el lunes, Mijailo Podolyak, asesor de Andrei Yermak, hablaba de los chips, hablaba de los robos de lavadoras, no hablaba de los chips, pero sí de los robos de lavadoras, evidentemente, para usar los chips en los misiles. Esta misma semana, cuando es evidente que el riesgo de colapso no completo, pero sí ciertos colapsos locales del frente es real, no en beneficio precisamente de Ucrania. El asunto de estos lugares comunes que ya se han hecho prácticamente dogma, Rusia no le da valor a la vida, las bajas rusas son entre 5 y 8 veces superiores a las ucranianas, Rusia no tiene blindados, Rusia se queda sin misiles, Rusia no es capaz de producir drones, en los chips de las lavadoras. Esto es algo que ha hecho que nos creamos en Occidente nuestra propia propaganda y que después, cuando pasan cosas como la de esta semana, que es un intento diplomático, porque Ucrania está en una situación complicada y podría suceder que no tenga opción de decir no a este plan de Trump, a este o a otro plan de Trump en unos meses, que sea quizá incluso peor, resulte una sorpresa completa para la Unión Europea. Es lo que tiene, creerse su propaganda y mantenerse en un pensamiento mágico en el que se subestima la capacidad ajena y se sobreestima la propia. Un error que Rusia cometió en 2022 y que la Unión Europea sigue cometiendo a diario desde entonces. Claro, estamos en esa situación, ¿no? Donde se nos cuenta eso, incluso cuando alguien está hablando sobre Rusia, ¿no? Siempre hay quien interrumpe y dice esa tontería de sí, su guerra de 3 días, que fue un comentario de un general estadounidense, que fue el que dijo que Rusia iba a entrar en Ucrania en 3 días, que luego fue lo que le dijo Trump a Zelensky, cuando Zelensky dijo, sí, decían que Rusia en 3 días nos derrotaría, y le dijo, si no habríais de nuestra ayuda, probablemente incluso en menos tiempo, ¿no? Es decir, ahí fue un baño de realidad porque te lo dice quien dirige el ejército de Estados Unidos, que es el presidente, ¿no? De, a ver, no me vengas con estas. El día ese, en fin, de esa reunión tan poco elegante que hubo en el despacho Oval. Pero bueno, hay que decir que lo que nos dicen las cifras es otro tema. Es decir, hay otro dogma que se mantiene, que es que al ritmo al que avanza Rusia necesita no sé cuántos años para llegar a Zaporizhia capital, por ejemplo, ¿no? Te dicen que tantos metros cuadrados, bueno, ahora lo ocultan, ya te lo dicen. Bueno, ¿quién nos dice que esta guerra va a seguir una progresión lineal? En muchas guerras de desgaste hay un ejército que colapsa en algún momento y en algún punto del frente porque no tiene efectivos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el canciller alemán le dice que no deserten los chavales. Estamos viendo secuestros a plena luz del día en la calle por miembros de ese grupo de reclutas ucranianos de personas para ir al frente. Y hay una cuestión, que es que las bajas ucranianas, a nivel técnico, muchas de ellas, porque una cosa son cuantitativas, otras cualitativas. ¿Cómo sustituir un buen artillero? ¿Cómo sustituir un buen operador, un buen tirador? Es decir, eso es difícil. Dime, Naya. Hay una unidad rusa de élite llamada Rubicon, no es la única, es la más conocida. Como hemos podido leer, yo siempre intento citar a medios occidentales, porque cuando los medios occidentales admiten estas cosas es que ya lleva pasando un tiempo. Incluso medios como The Economist hablan de que esa unidad Rubicon estaba persiguiendo a los operadores de drones ucranianos, es decir, están intentando eliminar a esas
personas que son claves en la guerra moderna, que igual ya no son tanto los artilleros, en ciertas zonas del frente siguen siéndolo, pero que ahora mismo se está actuando con una racionalidad para intentar dificultar al máximo la capacidad del ejército ucraniano de contrarrestar estos ataques rusos. Dicho esto, yo hace mucho tiempo que veo claro que no puede haber una victoria completa de ninguna de las partes. Por mucho que el ejército ucraniano esté debilitado, los países europeos no van a permitir que se debilite tanto como para colapsar. Eso es lo que hace imprescindible la diplomacia. No va a haber una resolución en la que una de las partes pueda imponer completamente sus condiciones. Eso es lo que las hace vulnerables a estas terceras partes que promueven una diplomacia que nunca les va a gustar al 100%. Sí. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, que se está hablando de este plan de Trump como una capitulación ucraniana, el Versalles ucraniano, Múnich, como no, siempre tiene que aparecer Chamberlain por alguna parte, pero si entramos un poco más en los puntos, hay también partes que no benefician especialmente a Rusia, que en algún momento, cuando se llegue a un acuerdo, va a tener que aceptar algunos términos que le habrían resultado inaceptables, por ejemplo, en Estambul en 2022. Lo cierto es que, como tú dices, si ese punto de colapso no sabemos cuándo va a llegar, puede ser este abril o puede ser dentro de 3 años. Entonces, claro, es muy complicado sostener una guerra en el tiempo y además es una cuestión demográfica, ¿no? Y el problema es que por mucho que se empeñen ciertos sectores de Occidente, la progresión no es lineal, es aritmética, pero nunca, no es predecible. Entonces, como no es predecible, porque si rearman a Ucrania de cierta manera, igual se reduce el número de bajas, porque etcétera, 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 no es predecible cuando ocurra ese punto de colapso. Lo más normal y lo esperable es que haya una solución diplomática. Hay otro dogma o dos dogmas más sobre esta guerra. Uno es el mostrarlo concreto y hacerlo general, ¿no? Un asalto fallido, un vehículo improvisado para saltar trincheras, todas estas cuestiones para tratar de mostrar que es el ejército ruso que avanza con masas de carne, volviendo al tópico, ¿no? Pero hay otra cuestión así que entre los tópicos y clichés, ¿no? Y yo creo que ya nadie se atreve a afirmarlo. A día de hoy, industrialmente, Rusia se ha ganado la guerra en el sentido que es capaz de producir mayor cantidad, calidad, tipos de drones y ya incluso hacer innovaciones, ¿no? Incluso, bueno, es decir, si ha encontrado proveedores terceros, es que ha sido capaz de saltarse las sanciones y esa herramienta de diplomacia dura de la Unión Europea ha fracasado. Entonces, bueno, esa es la situación de la guerra. En la guerra, es decir, es muy dura, pero ahora mismo, pues, Rusia no la está perdiendo. Entonces, claro, supongo que Estados Unidos ha entendido que es mejor una negociación a tiempo, aunque no sea agradable para ellos, y porque Trump no le gusta esta guerra, como has dicho, donde hayan tenido que ceder a cosas que y al final Ucrania desde 2014 no deja de ser un estado intervenido, ¿no, Naya? Que es decir, es un estado intervenido y que desgraciadamente, desde el momento en que los golpistas decidieron obedecer a poderes extranjeros en el Maidán, pues es lo que les va a ocurrir, por desgracia, ¿no? Que el problema es que esos poderes extranjeros quieran sacrificar a Ucrania y marcarse un victoria nula, ¿no? Como dijo esta señora, hasta el último ucraniano, pero parece ser que Estados Unidos quiere ahorrar ese escenario, afortunadamente. Pues estamos hablando de miles y miles de muertos que podrían, y mutilados y gente que va a quedar enferma mental, que podrían ahorrarse. Es decir, es una guerra muy dura. Y probablemente cuando sepamos el número de bajas real sea aterrador. Entonces, ya por una cuestión de humanismo, de empatía, pues claro, lo deseable es que este asunto de la guerra de Ucrania acabe cuanto antes. En fin, Naya, pasamos al siguiente tema. ¿Te parece bien? ¿O quieres dar alguna pincelada más sobre la guerra que en realidad merecería su propio programa?
Sí, insistir en que esta guerra va a tener consecuencias que vayan mucho más allá del alto el fuego, ya no solo por todos esos aspectos que has mencionado, sino por la destrucción masiva de las zonas, especialmente de las zonas del frente. Se habla mucho de la reconstrucción de Ucrania y se suele omitir que una parte muy importante de toda esa zona que está completamente destruida va a quedar en manos rusas y va a tener que ser Rusia quien la reconstruya. Y por otro lado, estamos hablando de una parte importante del país completamente minado, algo que puede llevar a que las bajas de la guerra se produzcan mucho más allá de la paz. Esto es otro aspecto del que no se suele hablar y que va a ser clave. Las cuestiones humanitarias no son las que van a determinar cómo se resuelve el conflicto, pero sí que son absolutamente básicas y van a ser muy complicadas de resolver. Sí, Naya, ¿qué te parece si pasamos al siguiente punto? Ahora sí, que sería bueno, hemos hablado del contexto del propio plan, es decir, ¿de qué se habla? Son varios puntos, ¿no? Que ya se han filtrado los medios hoy sábado: territorio, seguridad, aspectos sociales. ¿Por dónde te gustaría entrar? ¿Qué nos puedes contar de este plan, Naya? Bueno, vamos a dar unas pinceladas porque este es un poco el punto de partida. Esto se va a renegociar aparentemente primero con Ucrania. Lo que Trump quiere es que Ucrania dé el sí antes del jueves, cosa que parece muy difícil. Nada es imposible con el trumpismo, pero el problema que tiene Ucrania y que no tiene Rusia en esta guerra es esa subordinación. Rusia está sola, se nos ha repetido hasta la saciedad. Y es cierto, Rusia suministra a su propio ejército, lo que no tiene en su territorio lo adquiere comercialmente a China, a la República Popular de Corea o a Irán, o a través de esos países, a través de terceros, consigue las piezas para sus misiles, para sus tanques, etcétera. El estar solo quiere decir que tienes autonomía, es decir, ambos países pueden decidir rendirse, pero solo Rusia puede decidir por sí misma continuar luchando. Ucrania necesita de sus aliados para seguir luchando. Si Estados Unidos decide que no vende más armamento o que no aporta esa cobertura, que no aporta esa inteligencia, va a llegar un punto en el que Ucrania no pueda seguir luchando. Esa es la debilidad que tiene ahora Ucrania y que causa imágenes como la del viernes, ese discurso de Volodymyr Zelensky a la nación, en el que básicamente venía a decir que Ucrania se juega la dignidad o perder a un aliado imprescindible. Es decir, si acepta este plan perdería la dignidad porque sería un plan inaceptable, pero si no lo acepta se arriesga a perder a Estados Unidos, sin el que no puede realmente seguir luchando. Por lo tanto, estaría expuesta a unas condiciones mucho peores porque Rusia se vería reforzada en el frente. El plan básicamente comienza reafirmando la soberanía de Ucrania, eso sí, que estaría limitada a los territorios eh, básicamente que están ahora bajo control ucraniano, a excepción de Donbass, donde Ucrania tendría que retirarse de ese alrededor del 15% que mantiene a día de hoy. Esa zona importante de Slaviansk y Kramatorsk es la más poblada, que quedarían reconocidos como bajo control ruso, aunque esa parte, ese 15%, sería una zona buffer que estaría desmilitarizada y que Rusia no podría militarizar. Esto lo que busca es resolver esa preocupación ucraniana de que si Rusia toma el resto del Donbass, que es básicamente lo que Rusia ha planteado como exigencia territorial. Rusia ha dejado de reclamar Gerson y Zaporozhye,
las capitales, pero sí que sigue exigiendo el resto de Donetsk. Lo que temen Ucrania y la Unión Europea es que Rusia pudiese utilizar ese territorio como trampolín para una futura ofensiva sobre Kiev. Esa desmilitarización de esa parte del Donbass busca resolver un poco esa cuestión. En el plano territorial, que es quizá el más conflictivo, el frente quedaría congelado en Kherson y Zaporozhye. Rusia devolvería las partes bajo control en Sumy, en Kharkov y en Dnipropetrovsk, pero se quedaría con todo lo demás, es decir, evidentemente Crimea, Lugansk, Donetsk y las partes de Kherson y Zaporozhye bajo su control. La dificultad sería que cómo Ucrania sería capaz de presentar a su población esa retirada de una parte de Donetsk que aún está bajo su control. El argumento aquí es que Ucrania no va a poder recuperar el resto del territorio de Donetsk y con tiempo Rusia sí que podría estar en condiciones de obtener una parte o todo ese territorio de Donetsk. Entonces sería esa idea de paz por territorios, evitar bajas a cambio de esos territorios. Esa es la parte claramente más difícil para Ucrania de vender a su población. También es verdad que de momento al menos no ha habido ninguna gran declaración de grupos como Azov, ni Viletsky, ni Prokopienko se han mostrado especialmente contrarios a este acuerdo. Esto es algo importante porque uno de los argumentos que se está utilizando desde Occidente es que Zelensky no podría de ninguna manera vender este acuerdo a su población y especialmente a sus fuerzas armadas, que darían un golpe de Estado contrarrevolucionario, llamémosle, y seguirían luchando. Esto realmente no está tan claro. Andrei Viletsky, el líder espiritual del movimiento Azov desde 2014, hace varios meses que planteó que un alto el fuego realmente tampoco estaría tan mal, porque Ucrania se podría reforzar, podría consolidarse y siempre que eso no llevara a una guerra civil interna, sería algo con lo que podría sobrevivir. No ha habido de momento ninguna declaración contraria a eso. Así que quizá tampoco sería tan difícil presentar un alto el fuego. A mí se me sigue haciendo muy difícil imaginar que Ucrania vaya a abandonar Slaviansk y Kramatorsk si no es bajo una presión absolutamente extrema de Donald Trump. En términos de seguridad, el documento, estos 28 puntos del trumpismo, por primera vez ponen negro sobre blanco. Bueno, pero por un lado se dice que se espera que Rusia no invada ni Ucrania ni otros países europeos, pero también se dice que se espera que la OTAN deje de expandirse y se plantea que Ucrania introduzca en la Constitución en la renuncia a la adhesión a la OTAN. Esto sería un paso importante para Rusia, tardío, evidentemente, porque la OTAN ya ha llegado a la frontera rusa en Estonia, apenas unos centenares de kilómetros de San Petersburgo, su segunda capital europea, pero sí que cumpliría con esa exigencia que Rusia planteaba en 2021, que era la renuncia a la expansión más allá hacia las fronteras de la Federación Rusa. Esto es algo que es inaceptable para Ucrania y es inaceptable sobre todo para los países europeos que siguen esa coalición de voluntarios, esa coalición de la voluntad, sigue planteando, sigue preparando un despliegue militar de países de la OTAN en Ucrania para después del alto el fuego. La importancia que tiene este punto es que sería la primera vez
vez que Rusia conseguiría un compromiso firmado de la OTAN y de Estados Unidos de no expansión hacia sus fronteras. Esto es algo que se debió negociar en 1989, 90, 91 y que la Unión Soviética de sus últimos años con el gran Mikhail Gorbachev, Premio Nobel de la Paz, consiguió unas promesas, las palabras que se lleva el viento, pero que no consiguió que estuviera por escrito. Esa es quizá la parte más importante en materia de seguridad. Ucrania obtendría garantías de seguridad de Estados Unidos. Esta era la principal exigencia de seguridad de Ucrania. Eso sí, unas garantías de seguridad que tendría que pagar a Estados Unidos. Estados Unidos no quiere invertir más dinero, quiere obtener dinero. En materia de reconstrucción, Estados Unidos plantea que 100.000 millones de los activos rusos retenidos en el extranjero fueran utilizados para la reconstrucción de Ucrania. No se especifica la reconstrucción de qué Ucrania, es decir, en esos 100.000 millones estaría incluida la reconstrucción de la parte del Donbass bajo control ruso. Esto es algo que no sabemos. Se exige a la Unión Europea que ponga otros 100.000 millones más para la reconstrucción de Ucrania y en este esquema de reconstrucción que bueno pues incluiría pues al sector de la construcción y a diferentes sectores. Se implicaría un movimiento económico que en algunos casos produciría beneficios, el 50% de los cuales irían a Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos la guerra funciona de la siguiente manera. Rusia y Ucrania ponen los muertos, la Unión Europea pone el dinero y Estados Unidos se lleva los beneficios. Estados Unidos quiere eliminar la sangre, pero perpetuar ese modelo en el que Rusia y la Unión Europea ponen el dinero y Estados Unidos se lleva los beneficios. Ese es el planteamiento. Veremos hacia dónde se pueden negociar estos términos. En el ámbito más social, digamos, humanitario, se habla de intercambio de prisioneros, todos por todos, intercambio de civiles que hayan quedado en el otro lado, retorno de población civil, retorno de los niños a sus familias, pero también de la oficialidad de la lengua rusa en Ucrania, algo que iba en la propuesta electoral de Volodymyr Zelensky en 2019. El Zelensky, presidente de guerra, ha cambiado mucho y esto ya resulta ser una exigencia inaceptable. La recuperación de la Iglesia Ortodoxa vinculada al patriarcado de Moscú también es algo absolutamente inaceptable para Ucrania, pero que también está en este acuerdo. Y en términos más geopolíticos, es un poco lo que hablábamos hace unos minutos. Rusia sería readmitida de alguna manera en las relaciones internacionales de Occidente como un país más, algo que es inaceptable para Ucrania, pero sobre todo es inaceptable para la Unión Europea, para quien esto es claramente una derrota estratégica. Estos serían un poco el planteamiento de partida que ofrece el trumpismo y que Vladimir Putin más o menos ha dado cierta aprobación y que Ucrania espera renegociar a su favor, pero que tendrá que hacerlo con la rapidez que le exige Donald Trump, que quiere deshacerse de esta guerra a la mayor brevedad. Pues fíjate que es un plan que yo creo que Putin ha dicho que bueno, es una buena base para negociar, pero que hay cosas que no le van en absoluto. O sea, pero bueno, ya, como tú has dicho, pues ya
ya veremos. A ver, Se hemos leído incluye los un puntos del plan. poco en este intento de repetir ese éxito, entre comillas, de Oriente Medio, donde sigue muriendo población palestina, donde se sigue impidiendo la entrada de tiendas de campaña para que la población palestina de Gaza no se muera de frío en invierno. Ese éxito de Trump en Oriente Medio. Se incluye también aquí ese World Peace, esa especie de gobierno superior que, por supuesto, estaría presidido por Donald Trump. Esto es algo que realmente debería resultar inaceptable tanto para Rusia como para Ucrania, esta naturaleza Sí. totalmente colonial del plan, pero en este mundo en el que gran parte de las relaciones internacionales consisten en agradar a Donald Trump, pues se incluye también esa especie de gobierno de paz. Ujú. Es que a mí me da la impresión de que Lavrov de alguna manera la pilló la medida Donald Trump y le dicen que sí en los acuerdos, ¿no? O sea, primero le dicen que sí a negociar y luego como en Alaska le dicen que no, ¿no? Al final en Alaska vimos que no hubo ni siquiera una cena entre ambos cuerpos diplomáticos, o sea que la cosa no ha habido tan bien, ¿no? Pero es un poco, pues, mira, sí, vamos a negociar y luego ya te diré que no si quieres tener la situación o te haré un desplante airado o lo que fuera. La De todas ventaja que tiene maneras, Rusia en estos momentos es que este plan, la prensa occidental da por hecho que es un plan de Steve Witkoff y de Kirill Dmitriev, el enviado de Vladimir Putin. Es una persona con nacionalidad estadounidense, alguien que ha vivido en Occidente y que es muy cercano a esos ambientes y que está haciendo propaganda trumpista en las redes sociales de forma prácticamente continua. La ventaja que tiene Rusia no es que ha elaborado este plan, algo que es verdaderamente cuestionable, sino que Trump quiere negociar, quiere que Ucrania acepte el plan y después ya se hablaría con Rusia. Es decir, Rusia ahora mismo puede ver los toros desde la barrera y que sea Ucrania o que sea la Unión Europea quien diga que no a Donald Trump, algo que normalmente suele producir el enfado de Donald Trump y el acercamiento de Trump a la otra parte. Ese es un poco el juego con sí. el que está jugando ahora mismo el Kremlin. Y además te agrego una cuestión, quiero decir, te la voy a agregar. Em, es que, claro, esto es complejo porque la guerra sigue avanzando a Rusia en esa dirección. O sea, es decir, hay cosas que son inadmisibles como lo de, joder, a ver, que Zaporilla capital no vaya a acabar. Pero más allá del territorio, lo de los negocios de Trump, ¿no? En el anterior plan, y si quieres ahora entramos en valorar y comparar los planes anteriores con este, pero me acuerdo en un plan anterior que era, no, Energodar vuelve a Ucrania, pero la gestiono yo y yo me llevo los beneficios de Energodar. Y ahora no sé qué le tiene que dar un 50%, de aquí saco tajada y es, oye, Donald, creo que esto no le va a gustar a ninguna parte y luego, claro, ahí vemos en el lado ucraniano la confusión entre tregua, plan de paz, vuelven a jugar a un juego que igual Rusia no quiere, ¿no? Que es eso de, no, una tregua para que te rearmes, no. En fin, vamos a entrar en lo que nos gusta, que es la valoración, ¿no? En la comparación de los planes anteriores con este, Witkoff, Kellogg y Estambul. ¿Qué diferencia este plan en lo fundamental, Naya, de esos tres planes anteriores? ¿Que Trump quiere sacar tajada? No. Pero ¿en qué otras, no? Bueno, ¿en qué otras cuestiones puede haber alguna diferencia? Bueno, en Estambul lo que Rusia ofrecía eran unas garantías de seguridad de los estados, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, de Estados Unidos, pero también de Rusia, que se aplicarían solo en el territorio que iba a quedar bajo control ucraniano. Se excluía a Crimea y también al Donbass. Implícitamente lo que Rusia decía entonces era que estaba dispuesta a abandonar todo lo demás. Eso en los planes posteriores, en el de Witkoff de la pasada primavera, incluso en la contrapropuesta ucraniana, la situación territorial está marcada
por la línea del frente. Los países europeos buscan congelar la línea del frente donde está. Ucrania aspiraba a recuperar la presa de Kajovka y la central nuclear de Energodar. Eso no estaba en el plan de Witkoff, estaba en la contrapropuesta europea. Ahora mismo todo quedaría como está, salvo lo que hablábamos de Donetsk, que pasaría a control ruso de forma desmilitarizada. Esto habría que ver si realmente sería posible. La central de Energodar seguiría bajo control ruso, operaría bajo la tutela del Organismo Internacional de la Energía Atómica y suministraría energía al 50%, 50% a Ucrania, 50% a Rusia. Una decisión salomónica con la que Ucrania conseguiría parte de lo que busca, Rusia también conseguiría mantener el control y evitar que la central fuera un problema, porque ahora realmente lo está haciendo por los bombardeos de artillería. En materia de seguridad, este plan es, en términos geopolíticos, es el más favorable a Rusia de los que ha habido hasta ahora, porque es el que de forma más clara dice que habría algo por escrito que excluiría a Ucrania de la OTAN. Rusia lo exigía también en Estambul, el plan de Witkoff de primavera. Hablaba de renuncia de la OTAN, pero era algo más vago. Ahora estamos hablando ya de incluirlo en la Constitución ucraniana y también una firma por parte de la OTAN. Se ha hablado mucho de la exigencia de reducción del ejército ucraniano que se incluye en este plan de 28 puntos. En el acuerdo de Estambul, Rusia exigía un tope de 85.000 efectivos en el ejército ucraniano. Ahora mismo esa reducción se quedaría en 600.000. Que sería más del doble del ejército ucraniano de 2022. Es decir, se habla de reducción del ejército ucraniano, pero a unos niveles que quedaría un ejército ucraniano muy, muy potente, mucho más potente de lo que a Rusia le gustaría. Hay analistas militares que hablan de que no es viable realmente que Ucrania pueda mantener un ejército de más de 500.000 por los condicionamientos económicos. Esto se está hablando como una concesión a Rusia. En realidad no es sobre el papel. Rusia puede decir que ha cumplido una parte de la desmilitarización de la que hablaba, pero si vamos a los números no lo estaría consiguiendo realmente. Este plan incluye también algo que Rusia incluía en 2022, que era esa desnazificación, habla de la prohibición de las ideologías y de los movimientos neonazis. Veríamos cómo se realizaría esto realmente en la práctica, teniendo en cuenta que llevamos 3 años en los que se nos está normalizando a personas como Andrei Viletsky, de las que hemos hablado a lo largo de estos años en numerosas ocasiones, como vamos a decirlo educadamente, muy problemáticas. Esta sería una concesión a Rusia que no está en ninguno de los planes ucranianos. La diferencia fundamental es en términos de territorio. Ahí lo que manda es la realidad sobre el terreno. En Estambul, Rusia estaba dispuesta a abandonar básicamente todo lo que no fuera Donbass y Crimea. Eso ya no es así. La realidad de la guerra hace que en términos territoriales este acuerdo sea mucho más favorable a Rusia que lo que podía haber conseguido Ucrania en 2022 y lo que podría haber conseguido en 2023 si Ucrania y los países europeos hubiesen decidido que el momento de mayor debilidad de Rusia era
después de esas dos derrotas militares en Gerson y Kharkov, que era cuando Ucrania podría haber conseguido unas condiciones más favorables. Este intento de conseguir derrotar a Rusia, de seguir luchando hasta que Ucrania tenga una posición de fuerza en las negociaciones, nos ha llevado al momento en el que estamos, que es un planteamiento en el que estaríamos hablando no de un alto el fuego, sino de un tratado final legalmente vinculante. Esto se dice explícitamente en el texto, en el que Ucrania no renunciaría oficialmente a esos territorios, pero aceptaría de facto que van a quedar bajo control ruso, ese 20% de Ucrania, y que tendría que incluir en su constitución la renuncia a la OTAN. Esa es un poco la metáfora de lo que Ucrania ha conseguido y lo que los países europeos han conseguido a base de querer luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, y encontrarse en un momento en el que incluso su principal aliado les está diciendo que acepten este acuerdo o, bueno, que sigan luchando, pero que el próximo borrador puede ser todavía peor. Que yo creo que es el tema de este acuerdo. Ucrania siempre que le han ofrecido negociar, Rusia siempre se lo ha dicho, cuando Ucrania le ha dicho que es inadmisible. Creo que se lo dijeron en Estambul, la próxima vez va a ser peor. O sea, nos pedimos esto por eso. Que no cumpla el puede ser peor que la anterior vez es algo que no me cuadra, por eso es un plan que no viene de Rusia, como dicen algunos occidentales, viene de la Casa Blanca, sobre todo esa variable de los negocios que me encanta. Trump a veces, para ser una persona tan mayor, a veces es relativamente ingenuo en cuanto a, ¿no? Porque personaliza mucho relaciones que no tienen nada que ver con lo personal, no sabe separarlas. Y una pregunta personal, no, una pregunta profesional, pero muy cáblica, muy... Vas a ejercer como la pitonisa de Delfos de Adivina, Naya, un momento dado aquí. ¿Tú todo esto lo ves viable? O sea, este plan, esta negociación, ¿crees que es la definitiva? ¿Lo ves viable? ¿Ves que es un escalón más hacia la paz? ¿Cómo lo ves? Hace un poco como la pitonisa de Delfos y cuéntanos, esto ya es suposición, esto ya no son datos, esto incluso pueden ser deseos, ¿no? Porque todos deseamos que esta carnicería acabe, la verdad, es que dejen de morir chavales en ambos bandos y que deje de destruirse el futuro de las personas. Pero, ¿cómo lo ves, Naya? Yo sobre todo creo que lo que todos queremos es que cuando haya un alto el fuego, cuando cese la violencia, sea de forma definitiva. Es decir, que no haya un alto el fuego para que una de las partes se dé fuerte y todo vuelva a comenzar. Lo más importante sería realmente que se consiguiera llegar a un tratado, a esa firma, ese momento en el que Donald Trump estaría en el centro de todas las fotos, porque él se encargaría de ser la persona más importante, incluso a pesar de ese circo que se puede crear, que haya un tratado que firmen Rusia, Ucrania y que los países europeos también acepten que el conflicto se terminó y que hay que pasar página. Para llegar a ese momento se puede llegar básicamente por imposición. Seguramente Rusia y Ucrania habrían llegado a un acuerdo mejor y que no fuera a llevar al lucro de Estados Unidos, ya sea con la riqueza mineral ucraniana o con la reconstrucción. Seguramente habría sido más fácil si en Estambul o en Minsk hubiesen negociado directamente entre ellas dos sin mediación, pero la realidad es que no ha sido así, y cualquier posibilidad de acuerdo ahora mismo pasa por involucrar a Estados Unidos, sea este acuerdo o sea en unos meses
algo parecido. Todo apunta a esa paz o garantías de seguridad por territorios. Ese parece ser el paradigma en el que está instalado el trumpismo. La intención de Ucrania y de los países europeos es extender los tiempos y ver si en el futuro pueden negociar algo mejor. Evidentemente hay partes que a Rusia no le gustan nada. Veremos si es capaz de mejorar esos aspectos. No estoy segura de si va a ir tanto al tema de esos activos retenidos en la Unión Europea, precisamente porque en un momento dado en la primavera, Reuters publicaba, supuestamente con fuentes rusas, que Rusia estaría dispuesta a poner sobre la mesa esos activos para que fueran a la reconstrucción. Eso sí, que se reconstruyera también de forma proporcional, que ese dinero se repartiera proporcionalmente en base al territorio y que ese 20% que le correspondería a Rusia por el 20% de los territorios ucranianos que controla, fueran a la reconstrucción, por ejemplo, del Donbass. Es más humillante para Rusia ese border peace, esa tutela, ese matiz colonial de este tratado que propone Estados Unidos. Lo único que hace viable este acuerdo es que Estados Unidos es que tiene la sartén por el mango y es capaz de obligar a Ucrania a aceptar lo que hay. Si no es esto, será algo relativamente parecido en unos meses. Veremos a lo largo de los próximos días, quizá para cuando publiquemos este podcast, una parte de lo que hemos dicho haya quedado ya obsoleta. Con Trump las cosas cambian muy rápido. Sí que es cierto que las declaraciones tanto de Trump como de J.D. Vance van en dirección a intentar deshacerse de la guerra de Ucrania cuanto antes. Será antes de Acción de Gracias, parece una quimera. Sí que es cierto que esta es la primera vez que hay un documento que trata de forma más o menos detallada todos los aspectos importantes en la guerra. Que son matizables, que muchos de ellos son contradictorios, que hay cosas que no tienen sentido, que hay cosas que son absolutamente marcianas, como que Estados Unidos aspire a lucrarse de esta guerra. Todo eso es cierto. También es cierto que Estados Unidos es quien va a mandar en este asunto y que tiene la capacidad de imponer condiciones. Veremos a lo largo de los próximos días y semanas si esto avanza hacia una negociación, porque realmente ha habido muchos planes, pero no ha habido una negociación en serio sobre la base de ninguno de ellos. O veremos si se vuelve a repetir lo que pasó en agosto, un principio de entendimiento que llevó al silencio durante varios meses. El tiempo lo dirá. Bueno, Naya, te voy a decir que hacía tanto tiempo que no venías a hablarnos de Ucrania que lo último que habíamos grabado creo que era el programa 15 de la temporada pasada, hace 7 meses, 8 meses, 7 y medio yo creo. Odessa, la justicia que no acaba de llegar. Programa 5, programa de esa quinta temporada, el programa 15, que os recomiendo que escuchéis. Que fue un momento que hicimos 3 programas sobre Ucrania, uno sobre tierras raras en euskera y justo antes habíamos grabado Kurs Crónica de una muerte anunciada con José Antonio García. En fin, esta temporada tenéis ya 2 programas de Ucrania, uno sobre dronería que dedicó José Antonio García hace poco y que es un programa que ha contado con bastante aceptación, tiene casi 1060 escuchas, 1057, ya que estamos grabándolo. El programa 3, drones, Ucrania y la guerra como laboratorio tecnológico,
un programa que ha tenido muchos comentarios y muchos me gusta. Bueno, en fin, a veces no solo importa cuánto nos escucháis, sino la calidad de quienes nos escucháis. Y ahora tenemos este programa, ¿verdad, Naya? Pero que este programa habrá que completar con una pata que se nos ha quedado aquí, que es esa actualidad militar, tecnológica, estratégica, táctica, que bueno, pues a ver si la podemos armar con José Antonio y con Iván y toda esta gente y a ver qué tal sale. Hay otro programa que grabamos o que recuperamos al final de la temporada pasada, que es el programa de nacionalismo ucraniano, que es un programa con una persona pues que habitualmente aparecía en Geopolíticas Podcast, lleva un par de temporadas sin estar, que es John Cortázar, que esta temporada va a volver a hablarnos de ciertos temas, ya tenemos pactado algo con él, y es un programa que lo hicimos recuperando dos programas que había habido en su día, Neguski Ratia con él, que estaban en mi archivo, y él me dijo, oye, pues mira, sí, vamos a empezar mi vuelta con esto, y es el programa 20 de la temporada pasada 5, un programa que tiene unas 1500 escuchas, tuvo mucha aceptación, el de nacionalismo ucraniano. Él me dijo que había alguna cosa matizable, ¿no? Y algún dato que ahora agregaría, pero que está bastante bien. Y recuperando esas dos grabaciones, pues montamos ese programa que tenéis ahí de unas 2 horitas y esperemos que os guste. Este programa también creo que se nos ha ido a las 2 horitas, Naya. Pero bueno, en fin, algunos de esos programas que quieras recomendar, quizás el de drones o el de nacionalismo ucraniano, que son programas que pues pueden ayudarnos a entender un poco cómo quien dirige a SOF y toda esta gente pues funcionan, ¿no? ¿Cuál es su ideología y cuál es su mentalidad? ¿No es así, Naya? A lo largo de los años hemos ido tratando un poco todos los aspectos de este conflicto ruso-ucraniano que empezó hace ahora 12 años. Ayer era el Día de la Dignidad en Ucrania por el inicio de las protestas de Maidán. Hay una serie en la que hablamos muy en profundo de la historia reciente de Ucrania. Desde 1991 hablamos de Maidán, hablamos de la guerra del Donbass. Asier Blas y yo es una... creo recordar que eran 3 y extensos podcasts para recordar un poco de dónde venimos, para que luego entendamos bien cómo hemos llegado hasta aquí. Publican medios rusos mientras estamos aquí que parece que Zelensky ha dicho que sí, que acepta negociar. En fin, ya veremos cómo se desarrolla esto esta semana. Como ha dicho Naya, tenemos abundantes programas. Hay unos grabados también con Asier Blas de la historia de Ucrania. Ahí los tenéis. Si queréis podemos hacer un día una lista en Telegram o en Twitter o en iVoox, que a ver si me aclaro cómo funcionan las listas en iVoox para que lo tengáis todo ahí. Y antes de despedirnos, recordad que nos seguís en @gz_podcast, en la red social X, del magnate sudafricano estadounidense y ex-trampista Elon Musk. Nos seguís también en Telegram, en Edapena Difusión Geopolíticas y Spotify. También podéis escuchar nuestros podcasts en Apple Podcast, pero si nos dejáis comentarios, me gusta, etcétera, en iVoox, os lo agradeceremos mucho, preguntas, etcétera, que podemos responder aquí cualquier día o en un especial de Navidad, o ya veremos qué hacemos. Pues muchísimas gracias, Naya, por estar aquí y bueno, pues que nos comenten, que le den me gusta y que compartan nuestros programas, ¿verdad? Sí, reiterar el agradecimiento a quienes nos pedían que volviéramos a hablar de Ucrania. Estamos en un momento en el que no van a tener que pedirnos otra vez que recuperemos Ucrania, porque en algún momento dado, pase lo que pase en estas próximas semanas, leo cosas del primer ministro de Estonia que defiende la integridad territorial de Ucrania. Los países europeos van a seguir luchando por cosas imposibles, así que recuperaremos qué es lo que va pasando a lo largo de estas semanas para actualizarnos en esta locura que es el proceso diplomático entre el realismo mágico del trumpismo y esa voluntad europea de seguir confundiendo los deseos con la realidad. Pues ahí habéis tenido a Naya Sanzo para
GZ Podcast. Espero que os haya gustado y nos habréis escuchado el domingo el programa de Venezuela y este fin de semana toca programa en euskera. Así que esta semana tenéis un montón de programación, no os quejéis. Nos escuchamos la siguiente semana con más contenido.